Axel alcanzó a mandar un mensaje a uno de sus amigos que le dicen el Chuck y le dijo: no mames, güey, nos acaban de secuestrar, ya no me llames ni me contestes ni me contestes el mensaje, porque pues me vayan a oír. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de don Arturo por sus hijos, una búsqueda que ha demorado 11 años, sin verdad ni justicia sobre qué sucedió con Natanael y Axel. La desaparición de los hermanos Natanael y Axel Román García se vio opacada por una tragedia que acaparó los titulares a finales de agosto del 2010. La masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Don Arturo denunció, pero ante la inactividad de las autoridades decidió empezar la búsqueda por su cuenta. Viajó a San Fernando, Tamaulipas, a un restaurante en donde sabía que Natanael y Axel pararían a comer. Ahí, un mesero le dio el primer indicio. Dice, sí, venían en 2 carros, en una camioneta y en un carro. Y se bajaron con armas largas. Dice, y nosotros pues nomás cuando se pasa eso, pues agachamos la cabeza. Porque pues nosotros vivimos aquí y nos da mucho miedo. Y fueron directamente sobre ellos. Dice, a tu hijo el grande lo metieron en la camioneta y a tu hijo el chico lo metieron en la cajuela. Y lo más raro de todo es que a escasos 500 metros está el búnker de la Policía Federal de Caminos. O de la Policía Federal, como se quiera. Acababa de ocurrir el hallazgo de 72 personas migrantes masacradas en San Fernando por la disputa del territorio por grupos criminales. El escenario tenía un aspecto de guerra o de una película de acción, con autos quemados a las orillas de las carreteras. En ese 2010, la violencia en Tamaulipas se desbordó. Los homicidios pasaron de un promedio de 300 al año a más de 900, y desde entonces la calma no ha regresado a la entidad. Y entonces, como quiera, fui al Ministerio Público. Y haga de cuenta que le habían pegado con un cincel, pero desde arriba hasta abajo, así como cuando quieren tirar una pared, pero eran puros balazos y tenían todas las patrullas, las llantas ponchadas pero de balazos. A sus 70 años, don Arturo no ha dejado de buscar a sus hijos Natanael y Axel y de esperar que las autoridades los encuentren. Sin embargo, en más de una década no han habido avances significativos. Un primer avance, el hecho de que la Fiscalía General de la República, en ese entonces Procuraduría General de la República, asumiera la investigación. En un primer momento creíamos que esto le iba a dar un nuevo enfoque, un nuevo avance a esta investigación. El hecho de que ya estuviera en una dependencia federal, una dependencia que en principio podríamos considerar que es más objetiva y que por supuesto cuenta con más recursos materiales que cualquier procuraduría o fiscalía estatal. Sin embargo, lamentablemente lo que hemos visto es que únicamente se ha hecho prácticamente una investigación de escritorio. Los resultados hasta el momento han sido pues prácticamente nulos. Tenemos, por supuesto, las respuestas de todas estas autoridades, pero sin que se haya hecho esto con una mira estratégica, es decir, sin establecer objetivos claros, sin buscar patrones, sin hacer, por ejemplo, una investigación más amplia, con un enfoque de macrocriminalidad que tome en cuenta cuál fue el contexto de violencia en el cual desaparecieron los hermanos. Entre las principales omisiones en la búsqueda de Natanael y Axel se encuentran. En primer lugar, hubo una inactividad absoluta en las primeras horas. Esta era la tendencia de ese entonces, de decir, bueno, vamos a esperar 72 horas para ver si la víctima no se fue de fiesta. Lo que establecen los estándares internacionales aplicables no solo en México, por supuesto, sino a través del estudio de cómo se efectúan las desapariciones forzadas, es que precisamente las primeras horas son esenciales
para dar con el paradero de una persona que en principio puede ser víctima de desaparición forzada. Las omisiones persistieron por la misma incapacidad y falta de preparación de las autoridades mexicanas para poder efectuar una investigación de forma adecuada, una investigación sobre desaparición forzada. Por ejemplo, el mismo don Arturo presentó posteriormente las sábanas de los números telefónicos. Esta información, que era esencial, nunca fue utilizada, nunca fue procesada. Cuando finalmente se quiere poner atención en este punto, en esta línea de investigación que era esencial, ya habían transcurrido más de 2 años. Esa información se perdió. Por el mismo hecho de que no existía esta obligación de conservarla durante más tiempo. El número de desapariciones va al alza, sin parar, aunque fue a partir del 2007 que el incremento se aceleró trágicamente y sin que los protocolos de búsqueda se hayan hecho más eficientes. Tenemos un gran déficit institucional en cómo realizar una búsqueda de personas cuya desaparición data de 5 o más años. Tenemos miles de familias que siguen esperando una respuesta, que siguen sin saber cuál fue el destino de sus personas, de sus familiares, de sus seres queridos, si siguen con vida, o si no siguen con vida, en dónde están sus restos. Las víctimas y sus familias suelen estar en medio de las autoridades locales y las federales, que se echan la bolita sobre quién es el responsable de investigar este tipo de delitos. Tomando en consideración el contexto de violencia que vivía en ese entonces San Fernando, era posible establecer como línea de investigación que estaba implicada la delincuencia organizada. El hecho de que estuviera implicada la delincuencia organizada le daba paso, le daba competencia a la entonces Procuraduría General de la República para iniciar una investigación. No lo hizo como parte de la representación que ha hecho la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Se presentó una demanda de amparo precisamente para hacer notar esta omisión de parte de la entonces Procuraduría General de la República en iniciar una investigación. Afortunadamente, el Poder Judicial de la Federación dio la razón y, bueno, como parte de su sentencia, ordenó dar inicio a una investigación ya en el fuero federal, al que posteriormente se incorporaron las investigaciones que se habían iniciado en el fuero local. El gran reto ahora está en cómo hacer una investigación de desaparición forzada que ha ocurrido con, pues en este caso, con 11 años de antigüedad. El escenario no es sencillo. En México, 95% de los crímenes denunciados caen en la impunidad y en estados como Tamaulipas, la impunidad alcanza casi el 100% de los casos. Los éxitos que se han alcanzado han sido precisamente porque las familias han continuado con su búsqueda. Las familias son las que han encontrado estos cuerpos, las que han tenido que buscar su verdad y buscar el acceso a la justicia. Aparentemente no te afecta y no caes en depresión o tratas de no caer en depresión, pero sí te afecta. Pues a mí ya hasta me dio un infarto y estoy tengo el ápex, que es la punta del corazón, es la que fue donde fue el infarto. Y como tengo EPOC, pues tengo que dormir toda la noche con un CPAP, que es una como compresora y que te la tienes que poner, y también con oxígeno, 12 horas en la noche. Y todo eso ha ido mermando la salud, luego además también te quita la alegría de vivir. Yo tengo esperanza de encontrarlos con vida, porque el padre nunca pierde las esperanzas de encontrarlos con vida. Pero en todo caso, si no están vivos, pues siquiera saber en dónde están para poder cerrar nuestro círculo.